Hoy vamos a hablar sobre Administrativo 2 con respecto a las notas que había dejado el profe, bueno, la materia que había dado el profe, Administrativo 2. Em, Se tienen que generar un sinnúmero de procedimientos administrativos para posteriormente llegar a actos administrativos finales. Tiene que haber una causa, pa- que es el procedimiento administrativo, y el efecto, encontrar la verdad de los hechos y así motivar el acto administrativo final. Hay que seguir el debido proceso administrativo. Entonces, la primera etapa, hecho o causa. Nos dice el artículo 214 de la Ley General de la Administración Pública. Un momentito, porque no estoy mostrando lo que quería estar mostrando. Ok. Entonces, dice el 214, el proceso administrativo servirá para, uno, el mejor cumplimiento de los fines de la administración pública; dos, encontrar la verdad real de los hechos; y tres, motivar el acto administrativo final. Tanto en la administración pública centralizada como en la descentralizada, empresas públicas del Estado, instituciones autónomas, municipalidades, instituciones semiautónomas, em, la desconcentrada máxima, que son aquellas con personería jurídica instrumental y presupuestaria, o mínima, no están dotados de personería jurídica instrumental y presupuestaria. En toda la administración pública, si lo que el jerarca de la institución quiere adoptar es un acto administrativo final, tiene que seguir un previo debido proceso administrativo. Si no se hiciera, generaría indefensión en las partes, sancionado con nulidad absoluta en todo lo actuado según el artículo 166, que aquí aquí lo tenemos. Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente. Entonces, vamos a ver el 214. En procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la administración con respecto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Entonces, aquí nos está diciendo para qué es el procedimiento administrativo. Entonces, asegurar el mejor cumplimiento de los fines de la administración. Y ya hemos dicho que siempre se va a preocupar de los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado. Pero obviamente el fin público va a ser el que prevalece sobre los intereses de los administrados como individuos, ¿verdad? Su objetivo más importante es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final. El acto administrativo final lo dicta el jerarca de la institución. Si el previo procedimiento administrativo no se gestó a nivel institucional, el jerarca no podrá adoptar el acto administrativo legal. ¿Por qué? Porque generaría indefensión. Iría en contra de esto, del ordenamiento jurídico, del principio de legalidad. Los usuarios tienen esferas jurídicas de protección y tutela, intereses legítimos, situaciones jurídicas consolidadas, derechos adquiridos. Cuando esto vaya a afectarse, se tiene que seguir el procedimiento administrativo. Ejemplo, el jerarca del MOP quiere generar la caducidad de la concesión del servicio público remunerado de transporte colectivo de personas, pero no se puede hacer inmediatamente, pues los concesionarios gozan de derechos subjetivos en virtud del contrato que firmaron, por lo que se necesita concederles el debido proceso administrativo.
La administración pública, a la hora de actuar frente a los funcionarios públicos o a los administrados como titulares de derechos adquiridos, subjetivos, intereses legítimos, jurídicamente legados y protegidos, requiere otorgar ese debido procedimiento administrativo a fin de evitar responsabilidad. Este debido procedimiento va a garantizar que no se irrespeten esos derechos e intereses. Todo el procedimiento está diseñado de tal forma que el actor es respetuoso y no denigra, socava o elimina los intereses que tienen los funcionarios y los administrados. Esto se logra a través de un tercero cristalino, a una audiencia privada, previa intimación de hechos e imputación de cargos de responsabilidad. Hay un plazo de 15 días hábiles para que se preparen las pruebas documentales, testimoniales, periciales y así se pueda ejercer el derecho a la defensa. Mientras tanto, la administración pública no está adoptando un acto administrativo final, sino que está realizando el procedimiento administrativo previo. Cuando este termine, podríamos motivarle al jerarca ese acto administrativo final. Lo que busca el procedimiento administrativo es, uno, la verdad real de los hechos, como había dicho el artículo 214, ¿verdad? Dos, motivar el acto administrativo final para, tres, el mejor cumplimiento de los fines de la administración pública. Cada parte va a incoar prueba en su beneficio y gestar una tesitura de los hechos a su favor, que viene siendo similar a un proceso judicial, ¿verdad? Para adquirir o contratar un servicio de obra pública, se tiene que seguir un procedimiento administrativo de contratación. Para expropiar, se requiere seguir un procedimiento administrativo expropiatorio. Muy importante, elementos del acto administrativo. Tenemos elementos formales, sujeto, forma y procedimiento, y elementos naturales, fin, motivo y contenido. Vamos a ver aquí. Derecho administrativo. mm, Ok, continuamos. Aquí tengo un esquema de los elementos del acto administrativo. Entonces vemos que hay formales, materiales y de otros tipos, ¿verdad? Quiero ir explicando qué es cada uno y luego su relación con la nulidad. Entonces, los formales son cómo se forma y exterioriza el acto y los materiales, cuál es el contenido interno y sustancial del acto. Entonces, formales, vamos a ponerles un colorcito azul, ¿verdad? Aquí, formales, cómo se forma y tenemos sujeto, forma y procedimiento. Mientras que en los materiales, vamos a poner el rojito, tenemos fin, motivo y contenido u objeto. Entonces, habíamos dicho, formales, cómo se forma y se manifiesta. Materiales, ya es más como en lo interno. Entonces, el sujeto, la forma y procedimiento son los formales, los materiales, fin, motivo y contenido u objeto. Entonces, el sujeto tiene que ser competente por territorio, por materia, por grado, tiene que tener una investidura legítima del funcionario, aunque bueno, también existen los funcionarios de hecho. También tiene que ajustar su actuación dentro de las potestades legales, ¿verdad? Siguiendo el principio de legalidad. La forma, pues que tiene que ser escrito, tiene que ser motivado y tiene que ser firmado por la autoridad competente. Y el procedimiento se refiere a que se cumpla el derecho de audiencia, la recepción de pruebas, ¿verdad? En 15 días, los dictámenes técnicos en el caso de que apliquen y el tema de las notificaciones. En cuanto a los materiales, como es el contenido interno y sustancial del acto, tenemos fin, motivo y contenido u objeto.
Entonces, el fin es el propósito del interés público que justifica la potestad, ¿verdad? Porque el ordenamiento jurídico va a investir a los funcionarios, ¿verdad? Como en esta representación que tienen de la administración pública para que cumplan un fin. Entonces, tal departamento tiene un fin público que tiene que perseguir, que va a justificar esa potestad que se le otorga en su actuar. Entonces, tiene que perseguir un interés general y ese fin previsto por la norma, porque si no es el fin previsto por la norma, va a haber una desviación de poder. Cuanto al motivo, hechos y fundamentos jurídicos que fundamentan el acto. Entonces tiene que haber un presupuesto de hecho, que es lo que ocurrió, y un fundamento jurídico, que es la norma que autoriza el actuar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se incumplió? La norma. Pensemos en este paralelismo con el derecho penal. Una cosa es la conducta y otra cosa, si esa conducta es típica, ¿verdad? Que se encuentra en alguna norma. Y pues el motivo tiene que ser real, verdadero y jurídicamente relevante. En cuanto al objeto o el contenido del acto administrativo, se refiere a lo que el acto decide, ordena, concede o impone, que tiene que ser lícito, tiene que ser posible, tiene que ser determinado o determinable y tiene que ser conforme con el ordenamiento jurídico. Hablemos ahora de su relación con las nulidades. ¿Qué nos dice el chat? ¿Verdad? Esto está basado, aquí vemos, en un libro de Ernesto Ginesta. Entonces, estoy confiando más o menos. Igual tengo el libro para efectos de verificar. Pero entonces nos está diciendo que por regla general todo acto administrativo se presume válido. Pero si alguno de sus elementos esenciales está viciado, puede declararse válido. Y aquí, como en otras materias, tenemos si hay nulidad absoluta o nulidad relativa, que sería la anulabilidad. La gravedad del vicio determina eso. Entonces, tiene que haber una relación elemento por elemento. Vicios en los elementos formales. El sujeto, ¿verdad? Si el órgano es incompetente por materia o territorio, entonces va a ser absolutamente nulo. Y si es una incompetencia leve o delegación irregular, puede generar anulabilidad. Porque la competencia es un presupuesto esencial de validez. Ahora la forma. Si falta una formalidad esencial, por ejemplo, la motivación, cuando es obligatoria, puede generar nulidad y si la formalidad no es esencial, puede ser subsanable. Por ejemplo, si no se motiva una sanción, hay nulidad, pero si hay un error menor en la redacción, no necesariamente se invalida, ¿verdad? Por el principio de conservación de los actos. Ahora, si se omiten trámites esenciales como la violación al debido proceso, va a haber nulidad. Pero si el trámite omitido no afecta a defensa, puede ser anulabilidad o incluso convalidación. Al no otorgar audiencia genera indefensión y es una nulidad. Ahora, vicios en los elementos materiales, que aquí los vicios suelen ser más graves. En el fin, si el acto persigue un fin distinto al previsto por la ley, va a haber desviación de poder y generalmente nulidad absoluta, porque el propósito va a ser ilegítimo. Ahora, con respecto al motivo, si los hechos no existen, si los hechos son falsos, si no justifican jurídicamente la decisión, el acto va a ser inválido. Ahora bien, el contenido, si el contenido es ilícito, imposible, contrario al ordenamiento jurídico, también va a haber nulidad absoluta y es uno de los vicios más graves. Em, entonces, los elementos son requisitos estructurales, su ausencia o vicio afecta la validez, los vicios en elementos materiales suelen ser más graves, la nulidad depende si el elemento es esencial y del grado de afectación al ordenamiento. Vamos a leer la ELGAP en lo que respecta a las nulidades, ¿verdad? El 165 nos dice, y lo voy a poner en pantalla mejor, nos dice, la invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa según la gravedad de la violación cometida.
Ahora el 166 nos dice, habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente. Luego, habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta. En caso de duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio, deberá estarse la consecuencia más favorable a la conservación del acto, como dije, de porque es un principio, ¿verdad? Ahora, de la nulidad absoluta. No se presumirá legítimo el acto absolutamente nulo, ni se podrá ordenar su ejecución. El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá responsabilidad civil en la administración y civil, administrativa y eventualmente penal del servidor si la ejecución llegare a tener lugar. La ejecución por obediencia del acto absolutamente nulo se regirá por las reglas generales pertinentes a la misma. Vamos con el 171. La declaración de nulidad absoluta tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a derecho ni por saneamiento ni por convalidación. Luego nos dice el 173, cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derecho sea evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa sin necesidad de recurrir al contencioso administrativo de lesividad previsto en el Código Procesal Contencioso Administrativo, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República. Este dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen. Em, ok, entonces, o la P GR o la P, perdón, la Contraloría General van a ser las que rindan el dictamen para efectos de que no sea necesario acudir al proceso de lesividad. En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto de la nulidad invocada. Entonces tenemos aquí la Contraloría General de la República, si se refieren a presupuesto o contratación. Y la PGR, pues en todos los demás casos, ¿verdad? Y ambos, se entiende que ambos son vinculantes. Pero ¿qué pasa? Eh, Tiene que ser absoluto, evidente y manifiesto. Porque si no lo es, pues habría que irse al proceso de lesividad del contencioso administrativo. Cuando se trate de la Administración Central del Estado, el ministro del ramo que dictó el respectivo acto deberá declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o poderes del Estado, deberá declararla el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa. Contra lo resuelto, cabrá recurso de reposición o de reconsideración en los términos del Código Procesal Contencioso Administrativo. Previo el acto final de anulación, de los actos a que se refiere este artículo, la Administración deberá dar audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativo ordinario dispuesto en esta ley. La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo caducará en un año a partir de la adopción del acto, salvo que sus efectos perduren. La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión de las formalidades previstas o por no ser absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente nula y la administración estará obligada además al pago por daños, perjuicios y costas, todo sin perjuicio de
las responsabilidades personales del servidor agente de conformidad con el segundo párrafo del artículo 199. Para los casos en que el dictado del acto administrativo viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta corresponda a dos o más ministerios o cuando se trate de la declaratoria de nulidad de actos administrativos relacionados entre sí, pero dictados por órganos distintos, regirá lo dispuesto en el inciso D del artículo 26 de esta ley. La Administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente nulo dentro de las limitaciones de esta ley. La anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y deberá estar justificada por un motivo de oportunidad específico y actual. 175. El administrado podrá impugnar el acto absolutamente nulo en la vía administrativa o la judicial en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a su comunicación. Tratándose de actos de efectos continuados, el plazo que se computará a partir del cese de sus efectos. Y vamos con la parte de la nulidad relativa. El acto relativamente nulo se presumirá legítimo mientras no sea declarado lo contrario en firme en la vía jurisdiccional y al mismo y a su ejecución deberá obediencia todo administrado. La desobediencia o el incumplimiento del acto relativamente nulo producirá responsabilidad civil y en su caso penal del administrado. La ejecución, pero no nos están diciendo cuáles son nulos y cuáles no. Qué chicha. La ejecución del acto relativamente nulo producirá responsabilidad civil de la administración, pero no producirá responsabilidad de ningún tipo del servidor agente, sino cuando se compruebe que ha habido dolo o culpa grave en la adopción del acto. La anulación del acto relativamente nulo producirá efecto solo para el futuro, excepto cuando el efecto retroactivo sea necesario para evitar daños al destinatario o a terceros o al interés público. El artículo 179 nos dice los plazos y legitimación para impugnar el acto relativamente nulo en la vía administrativa serán los que indique esta ley. Los plazos y legitimación para impugnarlo en la vía jurisdiccional serán los que señala el Código Procesal Contencioso Administrativo. Así como que queda uno muy similar en cuanto a no saber cuál es cuál. Continuemos aquí. Quien crea un órgano director debe ser el jerarca, o si éste, ejerciendo la libertad reglamentaria, haya creado una dependencia pública para estos efectos. La Dirección de Recursos Humanos del Departamento de Relaciones Laborales, por ejemplo, se encarga de llevar los procedimientos administrativos laborales. El Departamento de Asuntos Internos se encarga de los procedimientos administrativos por denuncia. No queremos ser juez y parte a la vez. Las funciones del órgano director son encontrar la verdad real de los hechos y motivar el acto final. Y esto va de la mano con lo que decía el 216 o 214 creo que era, con respecto a cuáles eran los fines del procedimiento administrativo. Y serían estos más el hecho de pues seguir el fin público, ¿verdad? Perseguirlo. Es al jerarca al que le corresponde dictar el acto administrativo final. El órgano director le entrega el informe con sugerencias. Tenemos recursos disponibles. El recurso de excusa o de abstención, que para rechazar el puesto en el órgano por estar impedido para conocer determinado caso, la petitoria ante el ministro es lo que lo sustituya, bueno, es que lo sustituya porque se comprometería a la objetividad y transparencia del proceso. Y eso, para eso sí utilizamos lo del CPC y la reforma procesal laboral, formas de discriminación. Y el recurso de recusación, cuando es una de las partes quien solicita la sustitución de los miembros del órgano director. En el procedimiento administrativo, el órgano director imputa cargos de responsabilidad. Tienen que intimársele hechos y notificárselos. La parte, al llegar a la audiencia, tiene que saber que los que van a dirigir el proceso lo harán de forma diáfana, cristalina y objetiva. Si el sustituto a su vez está comprometido, se tendrá que volver a interponer el recurso de recusación. Cuando la administración pública decide llevar un procedimiento administrativo es porque la parte imputada ostenta intereses legítimos. El jerarca, al designar los miembros del órgano director, no puede interferir en la forma en la que se lleva a cabo el proceso. Y tenemos aquí varios artículos.
miembros. El emplazamiento, como había dicho, es por 15 días hábiles. El expediente tiene que estar impreso y digital y compartírselo a los ciudadanos de la forma en que les convenga, según el artículo 117 y la Sala Constitucional. Por ser una audiencia privada, solamente las partes pueden solicitarlo. Al órgano director le corresponde resguardar su confidencialidad. El expediente debe estar completo, ordenado cronológicamente y foliado. La Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales regula el tema de la confidencialidad. La entrega del expediente solo se niega por confidencialidad, secreto de Estado o cuando los actos administrativos no estén listos, sean borradores o anteproyectos. El 218 y el 311 nos hablan de la audiencia oral. En la infracción de tránsito lo que cabe es un mini procedimiento administrativo, pero no se realiza con audiencia. Existe un recurso de impugnación de partes para que el administrador dispute la infracción. Y vamos a ver qué otras notas nos corresponden para después. Ok, ya como las etapas del procedimiento administrativo. Esto vale oro. Y el procedimiento sumario. Me gustaría, antes de cerrar, que viéramos el tema de los principios, porque me preocupan a mí bastante los principios, porque son muchos. Ok, qué lindo. Tenemos que ver este anuncio. Bueno, ya habíamos dicho que según el artículo 7, los principios generales del derecho son los que van a tener rango de ley de la norma que integran, delimitan o interpretan, ¿verdad? Leo el artículo 7 otra vez. Las normas no escritas como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulan esta materia, dichas fuentes tendrán rango de ley, ¿verdad? Y las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior. Nos dice aquí el Colegio de Abogados que tenemos ciertos principios en el derecho administrativo, que son el de legalidad o juricidad, el de interdicción de la arbitrariedad, el principio de regulación mínima, el de conservación del acto administrativo, que ya hemos hablado, el de intangibilidad de los actos administrativos, la inexistencia de actos discrecionales, el principio de reserva de ley, y de reserva de ley ya sé que hay ciertas materias, ¿verdad?, que solo pueden ser reguladas por la ley. Claro que sí pueden ser reglamentadas después, pero más como para establecer cómo se va a trabajar, ¿verdad? Dentro de los parámetros que autorizó la ley. ¿Cuáles son estos temas? Derechos fundamentales, materia tributaria y derecho penal. Principio de integración del derecho administrativo, principio de paz social y principio de autotutela administrativa. El de legalidad o juridicidad, pues veámoslo rapidito, ¿verdad? 11 de la CP, 11 de la ELGAP. Los actos y comportamientos de la administración deben estar regulados por norma escrita, lo que significa, desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico, incluyendo reglamentos ejecutivos y autónomos especialmente, o sea, en última instancia, lo que se conoce como el principio de juridicidad de la administración. Un momentito para resolver. Vamos con el de interdicción de la arbitrariedad. El de interdicción de la arbitrariedad supone la prohibición de la arbitrariedad. Esto es, de toda diferencia carente de una razón suficiente y justa. El principio de interdicción de la arbitrariedad no está contenido en el de igualdad ante la ley.
Arbitrariedad es sinónimo de injusticia ostensible y la injusticia no se limita a la discriminación. La actuación arbitraria es la contraria a la justicia, a la razón o las leyes, que obedece al mero capricho o voluntad del agente público. La prohibición de la arbitrariedad lo que condena es la falta de sustento o fundamento jurídico objetivo de una conducta administrativa y por consiguiente la infracción del orden material de los principios y valores propios del Estado de Derecho. En esencia, el principio de interdicción de la arbitrariedad ha venido operando como un poderoso correctivo frente a las actuaciones abusivas y discriminatorias de las administraciones públicas cuando ejercen potestades discrecionales, abuso o exceso de discrecionalidad. En lo que se refiere a la aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad en el ámbito de la potestad reglamentaria, debe indicarse que al ser esta naturalmente discrecional, el principio prohibitivo de la arbitrariedad cumple un papel de primer orden. O sea, yo diría que va de la mano con que exista un motivo para el dictado de un acto administrativo final. eh, Porque lo que se busca es que esté fundamentado, ¿verdad? Que esté basado en un debido proceso en el que se revelaron los hechos, ¿verdad? La verdad real de los hechos y con base en esta verdad real de los hechos se, eh, y, ¿verdad? Obviamente contrastándolos con el ordenamiento jurídico es que se tome esa decisión. Ok, el de regulación mínima. Entonces, doctrina que consigna que un acto del poder público se considerará autorizado si están regulados el sujeto, el fin y el motivo o contenido. Por ejemplo, el accionar de la Corte es legal ya que cumple con el principio de regulación mínima. El sujeto está regulado, el Poder Judicial como ente que administra justicia. Se regula el fin, satisfacer el derecho a la justicia y se regula el motivo, la necesidad de resolver problemas de la población. Inexistencia de actos discrecionales. Ah, bueno, no, aquí falta. Principio de conservación del acto administrativo. 168. En caso de dudas sobre la existencia o calificación e importancia del vicio, deberá estarse la consecuencia más favorable a la conservación del acto. La administración tiene el deber y el poder de procurar el mantenimiento de sus actos, siempre que ello no implique una contravención grave al ordenamiento jurídico o a los derechos de terceros. A partir del principio de conservación del acto administrativo, las administraciones no solo tienen la facultad, sino el deber de solventar los vicios en tanto sea posible mediante su corrección. En existencia de actos discrecionales, no, faltó aquí. Principio de intangibilidad de los actos administrativos. El principio de intangibilidad de los actos propios sostiene que la administración le está vedado revocar los actos declarativos de derechos, salvo en los casos de excepción y por los procedimientos legales establecidos. ¿Por qué intangibilidad? Busquemos en el diccionario qué se refiere con intangibilidad. Que no puede tocarse, ser tangible o modificarse. Ok, inalterabilidad de derechos o sentencias. Ok, ya, make sense. Entonces habíamos dicho que en el 173 era que estaba regulado este tema de, pues, de la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos cuando sea evidentemente manifiesta, ¿verdad? Y si no, el de lesividad. Esto es para proteger la seguridad jurídica de las partes. Inexistencia de actos discrecionales. Artículo 15 a 17, 136, inciso E, 156, inciso 2, 160 de la EDGA. Se basa en lo que los autores García de Enterría y Tomás Fernández han expuesto relacionados los elementos en toda potestad discrecional que deben ser reglados por ley. La existencia misma de la potestad, su extensión, la competencia para actuarla, el fin que se persigue a través del ejercicio de la misma. La existencia de estos elementos reglados de toda potestad discrecional indefectiblemente tiene como corolario directo la imposibilidad de hablar en la actualidad de actos plenamente discrecionales. Lo que se tiene es un grado de discrecionalidad respecto a los mismos. Pero obviamente para eso están los principios. Y vamos con el de integración del derecho administrativo.
Según el artículo 9, el ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios. Caso de integración por laguna del ordenamiento administrativo escrito, se aplicarán por su orden la jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus principios. El de reserva de ley, ya lo habíamos hablado, el de paz social. em, el derecho a la paz social tiene en el sistema costarricense un reconocimiento normativo que se deriva no solo del texto de la Constitución política, sino de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, un reconocimiento jurisprudencial derivado de las leyes. Sentencias emitidas por la Sala Constitucional y sobre todo un reconocimiento social conforme al sentir y el actuar de los propios costarricenses. Ahora bien, la construcción de la paz, como lo afirma cierta parte de la doctrina europea, constituye una tarea abierta cuyo logro responsabiliza y compromete a cada habitante del país y en especial a quienes ejercen el poder dentro de los estados. Y luego el principio de autotutela administrativa, privilegio de la administración pública de crear, modificar o extinguir derechos y deberes de los administrados sin la intervención de los tribunales y sin la anuencia o aprobación de los destinatarios, y potestad de la administración pública de imponer sus decisiones sin aprobación judicial ni consentimiento de los administrados. Ujú, habíamos dicho de público mayor el Estado de la Administración Central y los menores, Administración descentralizada, territorial, institucional y corporativa. Ujú. Y lo dejaremos hasta aquí por hoy, o por lo menos este video.